Latidos sociales, la voz que nos une, historias que inspiran, caminos que iluminan. Con Farias y Ponce vamos a escuchar el pulso de la profesión que late sin parar. Latidos sociales, sentimos tu voz. Trabajo social, 100 años de amor. Con sus protagonistas la historia se escribe. En toda Latinoamérica la fuerza persiste. Buenas noches a toda la gentecita bella que se va a ir conectando, que nos va a ver en esta nueva transmisión. Gracias ahí por compartir el este. Hola, po. Muy buenas Hola, noches. Hola, po. Sí, Bienvenidos. relleno. ¿Ah? Relleno, hombre. Bienvenidos al segundo capítulo de Segundo Latidos capítulo Sociales. ya. Segundo capítulo ya de Latidos Sociales, antiguamente llamado Impacto Social. Impacto social. Esta vez lo hicimos con un enfoque distinto, pero es la misma Sería como dinámica. una ¿cómo se podría decir? La Una misma, secuela oye, de lo que era. Oye, es como una secuela de lo que fue Impacto Social en su momento. Sí, correcto, una secuela. Vamos a hablar de lo mismo, de trabajo social, pero con otro enfoque debido a los 100 años. 100 años. 100 años de 100 trabajo años social. de trabajo 100 social. años. 100 años, caleta. Sí, nosotros vamos a ir solamente los 100 años, no vamos a ir más. Sí, no. Aunque No. queramos, pero no se nos va a dar. No se nos va a dar. Lamentablemente la vida es así. Así es. Oye, mandarle un saludito ahí a Cayo, si en algún momento nos va a ver. Muy buena entrevista la que tuvimos con él el capítulo pasado. Sí, saludo a Cayo. Así es. Directamente saludo ahí para Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Muy tu caroto. Muy tu carotiño. Oye, pero hoy día nos vamos a trasladar hacia otra parte. Hacia otra parte. Nos trasladamos nada más y nada menos que a Uruguay. Uruguay, ¿qué tal? Uruguay. Dios. Sí. Lindo. Y espérame que se me perdió la pauta. Perdón. Bien, hoy en Latidos Sociales tenemos el honor de recibir a Catalina Montero, delegada de Trabajo Social por el Orden Estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Ella forma parte de una generación que está escribiendo la historia de la profesión en su país, en un contexto muy especial, el camino hacia los 100 años del trabajo social en América Latina, y queremos conocer su mirada, sus experiencias, y también contrastar realidades con lo que vivimos actualmente en Chile. Así es. Oye, a la gente que se va a ir conectando, mencionarle que el chat está ahí abierto para que nos puedan comentar cualquier pregunta que quieran hacer. Ahí vamos a estar bien pendientes a eso también. Así que démosle la bienvenida a nuestra Sin más preámbulo. Sin más preámbulo. Vamos a dar la bienvenida a Bienvenida. Espérate. Buenas. Un aplauso. Ahora sí. ¡Bravo! Bravo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué gusto poder compartir. Un placer. No, un placer y un honor ahí poder conectar también con Uruguay. Son harta distancia de Chile a Uruguay, así que sí, qué privilegio poder conectar por acá. Muchas gracias por la invitación y qué importante celebrar también esta instancia donde se pueda escuchar a las propias actrices y los propios actores del futuro de nuestra profesión. Así es, como dice nuestro lema, con los protagonistas mismos del trabajo social. Qué mejor. Impecable. Correcto. Así es. Comencemos entonces. Vamos a comenzar de inmediato esta entrevista. Así que, como primera parte, nos gustaría obviamente ir conociéndote a ti, Catalina, y obviamente nos gustaría saber qué te motivó a estudiar trabajo social
¿Y cómo ha sido tu experiencia como estudiante en esta Universidad de la República, como lo mencionaba Mati anteriormente? Genial. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante comprometedora porque implica mucho sentimiento para mí hablar del trabajo social y hablar de mi implicación con la carrera. Yo desde muy chica, bueno, si hablo mucho me cortan, pero yo desde muy chica siento como una fuerte pulsión por el área social. Eh, Realmente me parece fundamental que existan agentes dentro de este dispositivo tan gigante y tan corpulento, lleno de desigualdades. Siempre tuve como esta idea. Eh, y creciendo me fui dando cuenta de las diferentes profesiones que se perfilaban a mi emoción y como una propia decisión de la vida que me puja a poder estar presente en todas estas problemáticas. Nada, yo creo que cuando fui creciendo fui desarrollando como esta incomodidad hacia la desigualdad, hacia las problemáticas que no me interpelaban a mí, pero yo veía que interpelaban a otras personas. Y cuando cuando egresé del liceo, me di cuenta que las ciencias sociales eran lo mío y que dentro de las ciencias sociales el trabajo social era la que me representaba más. Nada, también agradezco el pasaje que he tenido por la universidad, que es algo de lo que hablaban también. Mi pasaje fue bastante lindo, es bastante lindo. Me permitió vínculos preciosos, de los que aprendí un montón y de los que aprendo hoy en día. Docentes muy intelectuales, escrituras completamente despegadas para lo que es mi país y la importancia que tiene también poder leer a nuestras propias docentes, leer las académicas y los académicos de mi propia tierra, y también reivindicar esto de lo latino, que no sea traer a Mary Richmond y poder traer en realidad a, por ejemplo, una docente que yo tengo que es Míguez. O también tuve el placer de escuchar a la decana de Derechos Humanos en Argentina, que vino a dar el Congreso de Uruguay, impresionante. Así que nada, un pasaje muy, muy bonito por la profesión y muy implicada por la carrera. Desde muy chica, respetando esto de la emoción por lo social y ahora de grande, entendiéndola con mayor profundidad. Excelente, súper. ¿Y cómo describirías la vida universitaria en Uruguay, Catalina, desde la mirada de estudiantil, por supuesto, especialmente en cuanto a la participación y a la organización dentro de la facultad? Bueno, acá es un tema que hay que tocarlo. Actualmente voy a comentar algo. Estamos en pasaje electoral este año. Asumió un nuevo gobierno, lo que implica una nueva ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto se da a todos los gobiernos en el comienzo y ellos y ellas permiten un presupuesto quinquenal que representa a todos los órdenes. La universidad en este presupuesto se ve completamente desfavorecida. Y en esto estamos haciendo una lucha grande, las estudiantes y los estudiantes por el presupuesto universitario. Nos declaramos en conflicto, de hecho, y consideramos que dio espaldas completamente a la universidad, siendo completamente problemático. Desde una mirada más militante, me parece que es importante también traerlo. Nos dieron del 6,1 que pedimos, de 6% para la educación y 1% para la investigación, nos dieron 1,8 de lo que pedíamos, dando 0% para el interior y para la infraestructura, en esto de la descentralización, que es uno de los pilares para la Federación de Estudiantes del Uruguay. Y dentro de la calidad académica, Uruguay se comprometió en esta próxima gobernatura a apostar por el desarrollo económico, dejando de lado que la UDELAR es productora del 80% de las investigaciones. Entonces, bueno, claramente
se dio como un desbalance y estamos en conflicto ahora, lo que implica para la Federación de Estudiantes una gran movilización. Pero además, dentro de Ciencias Sociales tenemos el gremio estudiantil, que es el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales Organizados, SEXO por sus siglas, que somos reconocidos también por hacer frente a las luchas sociales, pero en la pandemia se retrotrajo bastante, lo que nos implicó bastantes bajas en la militancia, que ahora en realidad las estamos recuperando, pero creemos que es algo bastante coyuntural y que es dependiendo de la pandemia también, pero de este propio sistema y vuelta de las ultraderechas que puede llegar a ser bastante problemático para nuestra profesión. Mira, ahí me resuena el tema porque justamente con Cayo, el capítulo anterior, también salió el mismo tema, que al final como que esto de motivar a las masas, por así decirlo, como que ha ido decayendo justamente en comparación con lo que se tenía antes de pandemia, y después de pasar la pandemia, como que esto se disminuyó y como que ha costado nuevamente retomar todas las luchas ahí propiamente tal. Las luchas sociales. Sí, completamente, completamente. Además, bueno, yo soy militante aparte y me doy cuenta, por ejemplo, en el movimiento feminista, la cantidad de bajas que hay en las marchas, la cantidad de bajas que hay en la cantidad de feministas, en los discursos feministas, es totalmente problemático. Y creemos que sí, yo personalmente creo que se debe también a estos avances. Sí, totalmente. Oye, y en tu rol como delegada estudiantil, ¿cuáles dirías que son como los principales demandas o preocupaciones que tienen hoy en día los trabajadores sociales y estudiantes, obviamente, de tu facultad? Bien, sí, en realidad nosotras hemos conversado varias cosas dentro de la Comisión de Trabajo Social. Yo soy delegada por la carrera de Trabajo Social, por lo que yo puedo hablar de las demandas de trabajo social, puedo hablar de otras, pero sobre todo de las de trabajo social. Un ejemplo de ello son bueno, primero presento que nosotras dentro de nuestra malla curricular tenemos las prácticas preprofesionales nombradas como Proyecto Integral. Entonces tenemos Proyecto Integral 1 y Proyecto Integral 2. Dentro de estas prácticas preprofesionales hay algunas que se hacen lejos de Montevideo, que vendría siendo la capital y donde está centralizada la universidad. Y tenemos una lucha hace 2 años con la aprobación, bueno, desde antes con la aprobación fue aprobado pagar los boletos para las estudiantes que hacen la práctica preprofesional para que ellas mismas no tengan que asumir los costos. Después de la aprobación se esperaban como, bueno, nada, la efectivización. Sin embargo, hasta hoy en día seguimos peleando por ese dinero que no lo tiene la universidad y con el presupuesto que nos dieron tampoco parece tenerlo en el corto plazo. Y se vuelve a precarizar, se vuelve a tomar como, a dejar de lado al trabajo social, a los espacios que se encuentran lejos porque nadie quiere asumir esos espacios. Como entender la práctica preprofesional desde otro punto de vista es imposible, porque, claro, hay compañeras que no pueden, y también tenemos un problema muy grave de becas, que es importante también solventarlo y que no se dé como la primera lucha, es completamente terrible. Por lo menos para nosotras parece ser un problema bastante coyuntural. Y después consideramos que hay muchas pasantías que se podrían tener dentro del trabajo social que no se están dando, lo que presentan también que a futuro vos envías tu currículum y claro, no te aceptan porque no tenés experiencia, pero al mismo tiempo no podés entrar porque antes no te la dieron, entonces claro, es como imposible y nos resulta como un problema bastante grave, sobre todo esas cuestiones. Lo mismo que pasa acá en Chile, no tienes experiencia y no te reciben en ningún lado. Ah, ¿no? No, tienes que tener mínimo 2 años de experiencia trabajando. Y hay algunas veces que te piden mucha más experiencia y hasta 3 recién años. saliendo de la universidad más encima. Entonces, Sí, lógico. entonces buscar trabajo es muy difícil. Sí.
Sí. Sí. Acá pasa eso. En realidad, además, luego viene como esta pata de la precarización, que supongo que también irá en torno a la entrevista, pero sí hay como una precarización muy grande de meternos en la bolsa de operadoras sociales. Y bueno, claro, ahí entra psicología social, entra de humanidades, entra recreación, que no tiene absolutamente nada que ver, comunicación, y claro, nosotras somos tenemos que ser parte, pero esa amalgama no tiene sentido alguno, porque son profesiones completamente diferentes y se desvalora un montón. Totalmente. Sí. Y desde la formación académica, ¿sientes que hay brechas o tensiones entre la teoría y la práctica profesional que enfrentan los estudiantes en Uruguay? Bien, sí, me gustaría bastante saber también cómo es en Chile, así que dejo para que me respondan también. Pero sí, en Uruguay lo que sucede con la teoría y la práctica, voy a ser un poco técnica, pero a mí lo que me resulta es que desde la academia se presenta como este modelo de separación entre la teoría y la práctica muy grave. Sin embargo, cuando una se inserta en la práctica, se da cuenta de que la teoría va decantando. Entonces, cuando la teoría decanta, ahí hace sentido, pero no previo. O sea, no te lo explican desde un lado literalmente territorial y luego te lo pasan a la teoría para que luego lo puedas implementar vos, sino que es, bueno, te damos la teoría para que después vos la puedas implementar. ¿Que decanta? Sí, decanta. Ahora, los insumos que te dan, no siento yo, por lo menos, y desde la comisión lo hemos hablado un par de veces, que no son suficientes. Esa insuficiencia lo que obliga a nosotras es a tomar otro tipo de alternativas. Ante situaciones límite, por ejemplo, que es algo que hemos llevado a la comisión cogobernada, sentimos que no hay apoyo suficiente para las estudiantes como herramientas y estrategias para tomar en situaciones límite, de salud mental, en situaciones límite de violencia, donde una no puede esperar a agarrar un cuaderno, donde una no puede retraer lo que vino hablando neto y traerlo a la... No es así, porque no funciona. Entonces también siento una parte de eso, y por otra parte me pasa que está muy, muy cargado de un tinte academicista toda la teoría, que no permite las teorías populares y los saberes populares que tanta importancia han tenido en la conformación de los sistemas dentro de los territorios, que están siendo dejados de lado y que no se los toma en cuenta, teniendo mucha riqueza. Y desde el trabajo social parece tristísimo, porque claramente tienen que aportar y son las primeras personas, o sea, son el pie de batalla de todas las políticas sociales. Entonces, claramente tenemos que escucharlas y tenemos que escucharlos para poder comprometernos con ellas y con ellos. Como dice acá un colectivo de personas con sinhogarismo, que no hagan nada por nosotros, sino que lo hagan con nosotros. Y claro, es eso. O sea, el colectivo de NITEP se embandera con esta causa y claro, es eso. Claro, ¿cómo voy a hablar yo de tu realidad si tú me la estás queriendo expresar y yo te digo, no, desde la teoría te dicen esto? Me parece complejo. Complejo como mínimo. No sé cómo será en Chile. Bueno, acá en Chile es más de lo mismo. Sí, la teoría, Mary Richmond, Octavia Hill, Carlos Montaño, de hecho, largo, etcétera. De hecho, en las universidades te bombardean con texto y al final tú vayas a la práctica, y es verdad eso que dices, pues en situaciones complejas no te va a dar el tiempo para ir a leerte el texto que te pasó la profe tanto, o enfocarte en un autor, sino que tienes que saber actuar de una manera que te permita, obviamente, una solución rápida. Y eso no te lo enseñan en la universidad. No te lo enseñan en otra parte que en el terreno mismo. Sí, completamente. Completamente. Hay excepciones, hay algunas asignaturas que son como la excepción a la regla, pero generalmente y mayormente no es así. Sí, nosotros tenemos una materia previa a las prácticas que se llama laboratorio, donde te intentan dar como algunas herramientas, pero son insuficientes. Entendemos también que hay como una idea de, bueno,
que cada una pueda ser autogestiva y buscarlo entre nosotras, bueno, nada, como ir generándonos a nosotras, pero por otra parte, ante las situaciones límites, vos no podés dejar que el estudiante haga como lo que quiera. Si tenés las herramientas, o sea, brindárselas, siento que resuelve bastante, en lugar de quitarle las herramientas y tener que autogestionarlo en situaciones límites. Y al final uno también está entregando el dinero a las mismas universidades para que te entreguen una educación en cuanto a eso, po, que te entreguen las herramientas necesarias en este aspecto, y al final no muchas universidades lo entienden, los profesores obviamente tienen otro sistema educativo, pero el trabajo social te lleva a eso, po, te lleva más a saber actuar en la misma práctica, que muchas veces saber algo tan teórico no te va a servir mucho, de mucha ayuda. O sea, sirve para entender obviamente el contexto, la realidad, o cómo abordar ciertas situaciones, pero ahí a solucionar algo, así como que no mucho. Sí, ojo, acá en Uruguay en realidad, que claro, es un tema. La universidad donde yo estoy es pública, entonces no tenemos una paga por la universidad. Así que está. Es lo que deben hacer igualmente, porque Sí. el Estado es el único posible garante de los derechos. Pero sí, total. Así es. Oye, pasando a otro tema, y justamente tú lo habías abordado en un momento atrás, en Chile también se habla mucho de las dificultades, obviamente, en esto de las prácticas profesionales. Por ejemplo, el tema de la falta de recursos, la precariedad y obviamente la sobrecarga que se le exige a los estudiantes, que muchas veces como que el supervisor que tiene uno en la práctica como que descansa mucho en el estudiante en práctica, ¿ya? Y eso obviamente genera estrés y problemas de salud mental. ¿Cómo se viven estas instancias en Uruguay propiamente tal, y cómo se está desenvolviendo ahí este ámbito de todo lo que tiene que ver con las prácticas? Bien, es complejo. Nosotras en la práctica preprofesional intentamos apoyarnos mucho en el territorio, en las referentes barriales, en las referentes propiamente técnicas, pero que se insertan en el territorio. Entonces solemos como acudir a ellas y a ellos, pero también con las docentes de práctica, como que mantenemos un diálogo. Es verdad que hay muchas solicitudes que quedan como al aire, es verdad que también puede llegar a haber una sobrecarga del estudiantado, pero entiendo que desde la supervisión se intenta por lo menos brindar como la mayor ayuda posible. Desde mi experiencia particular, que es eso, es muy particular, justo en mi centro de práctica la referencia es como un poco vaga, tenemos como la ayuda que nos brindan es poca y no es suficiente la presencia que están teniendo hoy en día, lo que sí nos genera a nosotras un problema, y es por eso que vamos a cambiar de centro de práctica para el año que viene, pero igualmente creo que en general es muy importante tratar este tema y es muy importante que las estudiantes y los estudiantes no se sientan sobrecargados. En torno a la salud mental no tenemos ninguna herramienta, la verdad no es algo que haya surgido directamente, pero es verdad que hay una situación de sentirse en otros territorios, de sentirse en su mismo territorio, pero desde otro espacio, de poder transitarlo con teoría, pero a la vez tener la sensibilidad de la práctica, es verdad. Y cómo saber tratar eso y hacer la separación debe ser muy salado. Allá en Chile tienen como algunos mecanismos. Mira, yo voy a agregar otra cosa que lo he visto durante este año, no voy a decir institución obviamente ahí, pero hay ciertas instituciones que, por ejemplo, son muy rígidas en cuanto a sus lineamientos, ¿ya? Se entiende que las instituciones obviamente vienen a través de políticas muchas veces, vienen guiados por otros organismos, pero al final a uno como estudiante te exigen, por ejemplo, presentar un proyecto, ¿ya? Que vaya con tu impronta, que se espera obviamente que tú en todos los años de estudio logres plasmar lo que has ido aprendiendo. Pero si una institución te pone trabas muy estrictas y no te deja actuar de la forma que la universidad te lo exige, ¿cómo se puede llevar eso a cabo? Porque al final,
o que hay bien acá, o que hay bien acá. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa dualidad? Es complejo esa situación y pasa no solamente en estas prácticas así como profesionales, sino que en las prácticas anteriores también pasa mucho. Y eh, son muchos los casos, como tú bien lo dices, hay gente que incluso las mismas prácticas, con las sobreexigencias que tienen, obviamente el estudiante no va a rendir lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que más factible? Buscarte otra institución, tratar de salir de ahí, pero al final como que retrocedes en vez de ir aprendiendo más cosas. Po. Ujú. Sí, sí. Sumado a que hay instituciones que no entregan ningún tipo de prepráctica. Es cursar todos los años y ya recién tienes tu práctica profesional. No tienes ninguna como capacitación entre medio para ir agarrando terreno, ¿no? Ujú. Lamentablemente es así. Sí. Sí, esto que comentaba de las pasantías, yo sí, nos pasa un montón. Sí, Es tremendo, no, sí. acá no hay. Acá no hay. Y si hay, la puedes tomar el último año de carrera o también después de egresado. Acá Ujú. también. Sí, Lo mismo. nos parecemos mucho, ¿ah? Igual, Sí. Nos igual que parecemos. hay otro tema que ahora me acordé, que lo mencionamos, por ejemplo, con mi curso que lo identificamos, pero así porque la profe nos preguntó así como, ¿ustedes saben hacer informes sociales? Que se supone que un trabajador social debería ir como algo Debería. básico, pero hay algunas universidades que no te lo muestran, o sea, te hacen una pincelada así como esto es un informe social, esto consiste esto, pero no te entregan el formato así como esto tiene que fijarse en estos detalles son y todo eso, como que te pasan así como muy a la rápida. Pero llegas al momento que estás en tu práctica y ¿qué hacen los supervisores? Ya, haga un informe social. ¿Y cómo le decía a ese supervisor así como, ay, no, es que no me lo pasaron en la U o no lo sé? O Mm, sea, que hay mal tupo, entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio de que las instituciones o la universidad en propiamente tal sepan eh, formarnos como el terreno mismo lo requiere? Mm. Sí, total. ¿Y qué debe, sí, no? Ujú. Porque se podría hablar de cuestiones más académicas, pero ahí estás 100% en contacto con el territorio. Entonces, Sí, bueno, po. tenés tiempo como para perder un parcial. Por mm, Estás eso. jugando con gente. Entonces es como correcto. bastante jodido. Sobre todo en los informes sociales, que son situaciones donde ya es crítico. Y el tema es que la gente llega hacia un trabajador social cuando ya la solución obviamente buscó por todo medio tratar de que se le solucione alguna problemática y no dio con ninguna solución y llega el trabajador social. O sea, obviamente no te va a esperar un tiempo más, sino que quiere la solución al tiro con el trabajador social. Claro, total. Sí, sí. Ujú. Sí, mira, yo les quiero aportar que, siguiendo la línea, digamos, yo tuve un ramo de taller de informes sociales en la universidad o en el instituto, pero lamentablemente tuve que tomar un curso ahora de informes sociales porque lo que me pasaron en la universidad no era, sí hicimos ejemplos de informes, pero lo pasamos muy a la rápida y al final uno queda con esa espina de que no aprendiste lo que debería haber aprendido, entonces tienes que empezar a formarte de nuevo, Es que formarte de eso, nuevo después de haberte sí, titulado. Mati, eso lo comentaba creo que Catalina hace un momento, que al Sí, final, sí, como estudiante, te tienes que autofinanciar al final tu aprendizaje, po, siendo que obviamente estás en una institución que debería entregarte esa herramienta de por sí, po, claro. como Sí, por eso estoy formación súper de acuerdo con principal, ella. ¿cachai? Sí, sí, es tremendo. No, y además, cómo herramientas tan fundamentales como el informe social se pueden ver, pero por ejemplo, la herramienta de observación participante, nadie te puede decir si la estás haciendo bien o la estás haciendo mal, porque nadie te va a ir a mirar, a ver si estás mirando bien, a ver si estás Mm, escribiendo bien en tu cuaderno de campo. Entonces, claro, son herramientas que te las tienen que enseñar dentro de la universidad, de la facultad. Yo creo que en la materia de laboratorio estamos bastante saldados con eso porque nos lo han dicho, yo tengo apuntes y cada tanto, claro, es eso, bicharlos, porque en la Ujú, práctica tenés que bichar los apuntes. mm, Así que está, por ahí vamos. claro, ujú. sí. Buenísimo. Catalina,
Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de salud mental, que lo tocamos en un momento. Hablamos de las prácticas profesionales. Te quiero llevar al mundo laboral directamente. ¿Existe una preocupación por la inserción laboral y las condiciones de trabajo? ¿Cómo perciben los estudiantes esa parte en el trabajo social en Uruguay? Bien. Bueno, desde el estudiantado, yo justamente hace 1 o 2 meses tuvimos el Congreso de Trabajo Social de Uruguay, el 14º, que fue el primero descentralizado, entonces tuvimos también instancias en el interior y también acá en Montevideo. Y justamente hablaban de esto, ¿no? En el interior tuvimos una instancia donde era un taller que lo proponía DASU, que es el propio sindicato de trabajadores y trabajadoras sociales de acá de Uruguay, que proponían como unos números de lo que te tendría que ganar siendo licenciada en un puesto de trabajo. Y te presentaban unos números particulares. Entonces, claro, nosotros como estudiantes decíamos, ¡ay, buenísimo! Me viene al pelo, impecable. Claro, yo con esta plata vivo, está perfecto. Buenísimo, entonces primero es de esa instancia y luego, como era taller, había una instancia de grupos. Nos separamos en grupos. Al separarnos en grupos, nos tocó estudiantes de trabajo social, recibidas de servicio social, de la EUS, de la Escuela de Servicio Social, de asistencia social, que fue la escuela anterior, porque nosotros tuvimos el movimiento de reconceptualización en el medio, entonces, claro, nosotros, para breve historia, porque tampoco voy a contar mucho, pues supongo que habrán vivido lo mismo, pero nosotros hicimos reconceptualización, luego cayó la dictadura, luego fuimos servicio social y después se volvió a reconquistar como esta crítica al servicio social y a la asistencia social, buscando la parte más histórico-crítica, dialéctica. Ujú. Hoy en día estamos posados desde el perfil de trabajo social. Entonces, claro, teníamos generaciones de todo, generaciones nuevas de trabajo social, trabajadoras sociales, servicio social y asistencia social. Y claro, nosotras como pimpollas en la materia, nos quedamos calladas y nos iban comentando desde el interior cuáles eran las vivencias. Y el panorama era paupérrimo, o sea, el escenario era complejísimo porque no se llegaba al monto que habían comentado desde la agremiación, las situaciones eran precarizadas, nosotras habíamos visto un par de llamados laborales que son los que surgen usualmente, que es como, bueno, te contratamos como operadora social, que es esto de la bolsa que yo les comentaba antes, ¿no? Y dentro de esta bolsa no se contempla nuestra ley, no se contempla toda la profesión, no se contempla que nosotros estamos tituladas y en qué específicamente estamos tituladas. Entonces, desde el estudiantado, que es lo que presentamos en el Congreso de Montevideo, que fue la instancia posterior, nos enfrentamos como a esta dicotomía de, bueno, ¿y cómo nos postulamos nosotras? Bueno, y nosotras, la verdad, estamos con este miedo de que no podamos ejercer como trabajadoras sociales en un sistema donde la ultraderecha está avanzando y las situaciones de mayor conservadurismo están tomando mucho espacio dentro de la agenda política y cómo esta política es la que rige también nuestros puestos de trabajo, porque usualmente estamos metidas en el campo público, y cómo también se está perdiendo este sentido de construir colectivamente y los puestos más individuales y desde la propia academia y desde los tecnicismos es lo que se valora mucho más y cómo se deja de lado esto que comentaba antes, ¿no? Del saber popular, de nosotras como profesionales, pero en conjunto, de trabajar con un equipo interdisciplinario o hasta multidisciplinario, lo cual sería mucho más enriquecedor, porque se preponderan estas lógicas individualistas. Y es como arrancar y arañar todos los puestos que podamos encontrar y terminas compitiendo con la compañera. Entonces es como bastante complejo. El escenario, por lo menos hoy en día, no parece ser muy favorable. Igualmente hay como una intención, porque por algo seguimos estudiando esta carrera, en como por lo menos brindar nuestro granito de arena y confiar en la propia transformación social a partir de la emancipación de las personas con las que trabajamos, las sujetas de derecho y los sujetos de derecho.
al igual que los actores y las actrices. Uh-huh. Pues mira, nos llegó un comentario. Espera, vamos a saludar primero ahí. Aslen, ahí saludos. Hola bienvenida. Chicos, como siempre apoyando. Mati, ¿me ayudas con el comentario este? Por supuesto. Los presupuestos universitarios son la falla de los países en casi todo Sudamérica. En Argentina, el miércoles próximo hay una marcha por ese mismo tema. Muy buena entrevista, y la entrevistada denota estar muy involucrada, no solo en su desarrollo en el sistema social, sino a nivel general, en el tema de la universidad de su país. Son muy necesarias personas como ella en los países donde la educación parece no ser prioridad para los estados. Saludos a Chile, Uruguay y Uruguay desde Argentina. Un abrazo a Argentina. Saludos para Argentina también. Mónica Espósito. Mónica Espósito. Saludos. Sí. Sí. Bueno, en torno a este comentario, no sé si ustedes querían hablar primero que No. Adelante. Sí, completamente. Desde Argentina también hay una lucha muy grande. Es como la cara mayor de estas ultraderechas que quedan vigentes hoy en día, teniendo a Bolsonaro ya preso. Es el monstruo más grande que hay en Latinoamérica en torno a estas políticas que son completamente retroactivas en lo que es la materia del avance dentro de la universidad, del avance en desarrollar profesionales con pensamiento crítico, que creo que es lo más importante, porque vos podés formar operadores, vos podés formar asistencialistas, pero formar personalidades con pensamiento crítico es lo más fuerte que tiene la universidad, porque te brinda esa oportunidad. Y es importante recalcar este rol, es importantísimo, porque no solamente desde la militancia, sino desde el aprendizaje, desde la propia universidad, como estudiantes, aprendemos a hacerle lucha y aprendemos a hacerle frente. Entonces encuentro completamente acertado el comentario y a marchar entonces. Así es, a motivar ahí a la gente ahí que pueda estar viendo a que tome esa bandera de lucha y siga luchando ahí, siga haciendo valer lo que es el trabajo social y las demandas sociales. Vamos a hacer un stop un momento ahí para saludar a nuestros queridos auspiciadores. Adelante con los auspiciadores que pasen. No, mira, primero saludamos a los chicos de Fundación Fonabilita de acá de Melipilla. Son terapias de fonoaudiología, terapias ocupacionales y evaluaciones infantiles, ¿ya? Ellos están ubicados en calle Vargas 189 y los puedes contactar en el más 569 38 78 89 26. Ahí un saludito a nuestros queridos amigos de Fonabilita. Y también saludamos a nuestros queridos amigos de arreglos.pcfix, ahí los puede buscar en Instagram. Ellos hacen clases de computación y redes sociales para adultos, reparación y mantenimiento del PC a distancia, ¿ya? Atención remota y personalizada ahí para que obviamente arreglar tu computador o PC no tengas que cortar una fortuna y no tengas que moverte de la comodidad de tu casa. Así que saludos también ahí para nuestros amigos de arreglo.pcfix. Así que, espérame, faltan los aplausos. ¿Tanto? El efecto. Muy bien. Oye, antes de continuar, Mati, ¿vamos con otro comentario? Sí. Ahí va. Qué importante que haya estos espacios de diálogo entre compañeros para seguir construyendo un mundo con más justicia social. Gracias desde Argentina nuevamente. Micaela Di Santi. Sí, saludos para Argentina también. Saludos. Nuevamente. Oye, genial, de todos lados. Oye, ya que estamos hablando de las organizaciones y lo importante para seguir con la lucha, en tu experiencia, Catalina, ¿qué rol juegan estas organizaciones estudiantiles propiamente tal y gremiales en la defensa, obviamente, de los derechos de los futuros profesionales del área del servicio social? Bien.
Me parece importante primero dar como un panorama, entendiendo que el movimiento estudiantil únicamente no está dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y mucho menos dentro del trabajo social, entonces entiendo como forma global, como para traerlo de lo más abstracto a lo más concreto. Entiendo que la movilización estudiantil es fundamental para poder entender que es algo de lo que hace el programa, así que por eso es que mismo lo celebro y lo traigo a la respuesta. Comprendo que es fundamental escucharnos a nosotras y a nosotros como futuras y futuros licenciados, porque somos quienes vamos a llevar la bandera también de todas estas luchas. Y en un mundo tan adultocentrista y siendo tantos y tantas jóvenes, qué importante también que nosotras llevemos esta bandera, que nosotras como jóvenes seamos quienes tengamos como esta ilusión más emancipatoria dentro del trabajo social y dentro de todas las profesiones sociales. Nosotros como Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales integramos la Federación de Estudiantes del Uruguay, como centro de estudiantes somos antiimperialistas, no pasa nada, somos antiimperialistas, feministas, ecologistas, democráticos e internacionalistas, y promovemos el acceso a una educación de calidad para todas y todos de forma descentralizada, que acá en Uruguay es un gran problema, como el interior se lo deja de lado. Y también dentro del área social, entiendo que es fundamental también embanderar estas luchas, porque la justicia social puede sonar muy linda en las palabras, pero si no hay quienes la sostengan y si no hay un Estado presente, es imposible llegar a este tipo de conclusiones y a la transformación social mucho, mucho menos. Entonces, también como sí reivindicar la lucha y el movimiento estudiantil que en Chile ha dado, no, ustedes sabrán mucho más que yo, ¿no? Pero qué importante ha sido para Chile también. Y nosotras tomando la Universidad Latinoamericana de la Reforma de Córdoba también, creemos importantísimo poder movilizarnos ante las injusticias sociales, pero sobre todo obligar también al Estado a que represente también estas luchas y se indigne también ante las condiciones que se están dando hoy en día en Latinoamérica y alrededor del mundo. Y hay un comentario pequeño, que es algo que leímos hace poco dentro de mi facultad, que es esto de entender que los derechos humanos no pueden ser ni garantizados ni violados, por tanto, por ninguna organización civil ni ninguna persona dentro de la sociedad, sino que es el Estado, porque es el único posible que puede garantizarlos. Entonces, sí podemos llamar a la sociedad civil, sí podemos llamar a la filantropía, sí podemos llamar a las ONGs, y está bueno que esa intervención social también se haga, pero también debemos tener un Estado comprometido a la indignación y al repudio de las condiciones totalmente insalubres que está viviendo Latinoamérica hoy en día, al igual que el resto del mundo. Perfecto. Oye, Catalina, y a nivel país, ¿cuáles dirías que son hoy las principales problemáticas sociales que interpelan directamente al trabajo social uruguayo? Bien. Sí, yo creo que hay varios ejes temáticos. Uno de ellos, sin lugar a duda, vino ahora con el invierno. Fue, bueno, justo se está yendo el invierno, pero digo, en este último estadio se vino mucho la problemática de la situación de calle. Se vio mucho, se mediatizó mucho, que yo prefiero llamarlo sinhogarismo, pero es la misma situación. Pero dentro de esta se notificaron con los números del informe de 2023 que había alrededor de 1.300 personas que pernoctaban en refugios y 1.300 personas que no pernoctaban en refugios. Y sumado a eso, la cantidad de personas que están en el interior, porque el censo únicamente se dio en Montevideo. Lo que da un total más o menos, sumando las del interior,
y agregando los números y valores de estos 2 años que no se contabilizaron, un número aproximado de 6.000 y 7.000 personas en situación de calle, a las cuales se le da solución habitacional a 1.300, más el plan de invierno 1.600, que es ínfimo, y es una realidad completamente cruda que viven las mujeres y los varones, muy terrible. Por otra parte, también tenemos un problema muy grave que también nos ha posicionado muy alto dentro de esta temática, por lo menos en Latinoamérica, que es el tema de la salud mental. En Uruguay la tasa de suicidios duplica a Argentina y a Brasil, lo que es una problemática completamente grave y que es funcional a los órdenes patriarcales, porque, bueno, acá en Uruguay por lo menos, las personas que tienden al suicidio son más varones que mujeres, lo que refleja claramente no pedir asistencia por un orden y una lógica patriarcal que no permite a través del sexismo y los modelos y las normas. Y también genera en las mujeres mucho peso, porque también son las mismas que, duplicando este número, son las que tienen el intento de suicidio, pero no llegan a concretarlo. En torno a salud mental también estamos bastante mal, porque no solamente es el suicidio, sino que es la falta de atención en salud mental en situaciones críticas. De hecho, yo he tenido algunas situaciones que realmente han sido comprometedoras y las instituciones que deben hacerse cargo de estas problemáticas no están 24/7, que es lo más importante. Y después, por otra parte, tengo la pobreza infantil. En Uruguay, 1 de cada 3 niños y niñas están dentro del umbral de pobreza. Es el 32% de la población. Son 88.000 hogares que están en una situación completamente crítica y que suelen ser llevados adelante, la mitad de ellos, por mujeres dentro de jefaturas monoparentales, lo que implica solamente un ingreso, y que el ingreso, al ser una mujer, está impactado por la brecha de género, lo que genera que la situación feminizada de la pobreza y con cara de infante sea moneda corriente. Y bueno, nada, por otra parte, que es el último que digo, perdónenme, pero es el sistema penitenciario, que, bueno, nada, es un tema que a mí me interpela bastante. De hecho, tengo intenciones de formular mi tesis en torno a esto que hoy estábamos hablando. Y tenemos unas condiciones completamente deplorables. La tasa de reinserción supera el 60%, la tasa de hacinamiento llega hasta el 200%, llegando a un promedio de 134% de hacinamiento dentro de las cárceles uruguayas. Y hay cárceles dentro de Montevideo y dentro de Salto, Paysandú y Canelones que deben ser... deben estar cerradas porque son edificios que tienen próxima una deconstrucción. No me sale la palabra. Pero demolición. Una demolición. No, que están en peligro de derrumbe. Que están en peligro de derrumbe. Entonces, claro, son situaciones críticas que no se las está tomando en cuenta y que es un problema realmente movilizante para la población uruguaya. Implica la dignificación de estos sistemas, implica la dignificación de las personas que se encuentran allí, la dignificación de los derechos y entenderlos también, por más de que hayan cometido un delito, no les quita la naturaleza de persona que los derechos humanos tanto reivindican. Entonces, bueno, nada, como poner también en tensión esto. Perfecto. Oye, no sé si te pasa lo mismo, Mati, pero yo escucho todo esto que acaba de mencionar Catalina y es como hablar de Chile, simplemente tal, también. De Chile, totalmente. Es una chilena más. Sí. Bienvenida al país. Sí.
no está muy alejado de la realidad Yo creo que el chilena. trabajo social, mira, yo creo que más que el trabajo social, el descontento es el mismo a nivel global. Todos estamos luchando por lo mismo. O sea, sí, es verdad que hay países más desarrollados que otros, pero los que estamos como en esa línea, todos luchamos por las mismas cosas. En mayor o menor medida, pero luchamos por lo mismo, ¿no? Sí, pues. Por el sistema penitenciario, el tema de inclusión acá en Chile, me imagino que en Uruguay también, la pobreza, etcétera. Entonces son hartos temas que nos unen en todo caso. No, y uno tiende a pensar así como que ve a los países tan lejanos, por ejemplo, como lo decíamos, hay harta distancia entre Chile y Uruguay, pero si uno tiende a analizar esto, al final somos casi vecinos con la misma problemática, las mismas Sí, desigualdades. Perfectamente un trabajador social de aquí entendería muy bien las realidades de allá y así viceversa. sí. Vamos a ver si posteriormente nos van a contar lo mismo algunos de nuestros entrevistados, si es que concuerdan con nosotros, o Sí, qué bien, realidad. o bien cambia un poco el panorama, depende del país. ¿Y ustedes considerarían esos también como pilares dentro de las problemáticas sociales de Chile? Problemáticas sociales en Chile hay muchas, desigualdad, pobreza, delincuencia, Delincuencia. De hecho, la delincuencia creo que es la más potente. la más potente hoy en día es el tema de la delincuencia y el tema de la falta de trabajo, oportunidades laborales, yo creo. Que eso es como el fuerte que hay hoy en día en Chile. Y el tema de los migrantes, que es otro tema también que está afectando bastante a nuestro Los país. migrantes, muy importante. Pero los migrantes, obviamente, los que entran por pasos no habilitados y vienen, obviamente, a hacer temas como delincuencia. Po. A eso nosotros criticamos y obviamente estamos en crisis frente a eso. Pero obviamente los que vienen a trabajar y todo eso, no hay problema. Po. Pero ese es como el descontento, básicamente. Eso es como las cosas que marcan la agenda nacional. Sí, qué En importante Chile, también como poner en cuestionamiento, ¿no? Sí, nosotros ahora estaba pensando, claro, en esto también, que me había olvidado de decirlo, que es como fundamental, no sé por qué me olvidé, es lo envejecida que está la población en Uruguay. Entonces, al tener una población envejecida, la tasa de pobreza que les comentaba del 32% se hace un poquito más grave, porque si no permitís a las infancias que están llegando un piso de estabilidad, tampoco hay intenciones de seguir reproduciendo el mismo modelo. Entonces, claro, sí, ¿no? Que problemáticas sociales siempre va a haber y que qué importante que estemos las trabajadoras y los trabajadores sociales para hacerles frente, por lo menos. Así es. Bueno, aparte de la salud mental, que es otro tema que acá en Chile se ve con mucha fuerza, sobre todo después de pandemia. En pandemia se descubrió otra pandemia que fue, aparte del COVID, que fue el tema de la pobreza y el tema de la salud mental. Mucha gente terminó con cuadros de depresión, ansiedad, pánico. Fue como otra área. No sé si en Uruguay pasó lo mismo con el COVID. Sí, claro. Sí. Claro, y también hubo un latigazo muy fuerte, volviendo a las infancias, en esto de medicalizar a las infancias como para poder mantener su concentración, lo cual es gravísimo. Hubo una droga acá en Uruguay que nada, era como un caramelo. Entonces, fue un problema de salud mental gravísimo que nosotros tuvimos una docente que nos comentaba esto y claro, no han encontrado una solución tampoco. Entonces, bueno, es esto no, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo no caer en estos patrones? Y también esto de la tecnología y cómo impacta la tecnología en las infancias, porque claramente si yo te doy una tablet con un video de horas y horas de dibujitos, te tengo entretenida, te tengo entretenido. Pero qué problema para... hay estudios que afirman que dependiendo de la cantidad de horas en pantalla también cambia la materia gris, o sea, es como totalmente ilógico exponer a las infancias
esos Y impactos. de hecho pasa mucho, no sé si ustedes tienen la suerte de tener así como algún familiar pequeño, así como niño, en este caso, que uno ahí se da cuenta de esto que tú mencionas, Catalina. Porque, por ejemplo, yo tengo un hermano que pasa obviamente jugando Play y este tipo de cosas en el teléfono. Este típico juego, no sé si lo ubican, el Roblox, que une a muchas personas y todo eso, que es como típico. Pero muchas veces están mucho rato ahí metidos, también les genera estrés y tan chicos más encima. Mm. Sí, ese es Sí, el tema. Tienen que lidiar con las frustraciones de temprana edad y eso como que a la larga termina repercutiendo en la salud mental. sí, claro. Sí, Ujú, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ujú. Mati, Bueno, puedes continuar. sí, justamente voy para allá. Mira, Adelante. de cara a los 100 años del trabajo social, que estamos a la nada misma, ya a un par de semanas, ¿qué reflexiones crees que deben levantarse desde el mundo estudiantil, no solamente en Uruguay, sino que a nivel latinoamericano? Bien. En eso que les comentaba, me integraron como a una comisión para hacer el manifiesto dentro Ujú. de como orden estudiantil, así que algo tendré para decir. Dentro del el marco del Congreso de los 100 años del trabajo social en Latinoamérica. Primero, entender nuestra historicidad, me parece fundamental, entender de dónde venimos para comprender también a dónde vamos y comprender que la clave también está allí, ¿no? Como, bueno, desde dónde nosotros estamos y nosotras estamos construyendo para poder seguir y frenar algunos modelos que nos quedan viejos y obsoletos, como por ejemplo es el asistencialismo, que está bastante presente. Eh, no particularmente desde el estudiantado, sino como desde las propias organizaciones y los roles donde nos posicionan a nosotras. Me parece importante decir que, que no debemos caer en esos modelos, que son modelos completamente funcionales y que estos sean funcionales va más allá de la ideología política que tenga cada una, cada uno. Lo que implica en la carrera es la desmotivación, implica formar académicas y académicos con otro tipo de mirada que sea bastante sesgada a lo que venimos luchando hace años, desde el modelo asistencialista, desde la reconceptualización. Por lo tanto, entiendo que hay que reivindicarnos desde la historia, pero también reivindicarnos desde las problemáticas actuales y, sobre todo, desde las coyunturales y estructurales, que yo entiendo que hay que hacerle más fuerza, porque al que algo sea estructural no es que hay que dejar de pelearlo, como lo son, por ejemplo, las problemáticas patriarcales, como lo son, por ejemplo, las problemáticas en torno a la salud mental, que son temas que nunca han sido tratados, que se tratan muy de a poco y que la forma de tratarlos no es la forma que estamos tratando hoy en día, porque la obsolescencia no es tratar. Ujú. Por lo tanto, entiendo que sí que hay que darle mucha importancia a la tecnología y el uso de la inteligencia artificial y la importancia que tiene todo esto, pero también tratar las temáticas más coyunturales y estructurales que nos aquejan hoy en día y que a futuro también nos van a aquejar si no estamos dispuestas a cambiarlas. O también, como lo es la pobreza, ¿no? Entonces también entiendo esto bueno, tratar la historicidad, de tratar los problemas coyunturales, de tratar los problemas a futuro y tratar la precarización laboral. Como profesionales no podemos estar de acuerdo con este tipo de idea de que somos parte de una amalgama de profesiones sociales y punto, se terminó, sino que tenemos herramientas y tenemos implementos como para poder modificar dentro de organizaciones e instituciones la mirada que se tiene en torno a algunas temáticas. Me parece fundamental cuestionarlo al menos. Ujú. Poder ponerlo en la mesa, poder desde cada organización, desde cada mirada, pensarlo y repensarlo y ver estrategias de cómo hacerle frente. Creo que por ahí va un poco la clave, como entender la situación de precarización, la historicidad, entender los problemas coyunturales y tratarlos actuales de cara a un futuro un poco más próspero. Ujú. Perfectísimo.
Súper. Catalina, finalmente, si tuvieras que enviar un mensaje a los estudiantes de trabajo social de nuestro país, Chile, Chile. Chile, Emilia ahí con su grito en Miss Universo. ¿Qué aprendizaje o experiencias desde Uruguay compartirías para fortalecer la profesión en la región? Primero, si son estudiantes, felicitarlas y felicitarlos. Eligieron una profesión muy noble. Encuentro en el trabajo social personalmente, y creo que hablo por muchas, una idea de salvataje, una idea de esperanza, de movilización, no desde el militantismo, sino desde la propia implicación con la carrera. Entiendo que si son estudiantes también pueden cambiar sus condiciones, pueden cambiar las condiciones de los estudiantes futuros, y que hay un grupo organizado para cambiarlas también, las de ustedes y las de todas y todos, que no dejen de pelear por esta transformación social que es tan importante a través de la emancipación y entender la totalidad, entender cómo los procesos sociales se dan a través de las no luchas, a través de la no dignificación y a través de la no presencia del Estado. Tendemos a culpabilizar mucho también a nosotras y a nosotros por ser individualistas, pero también hay un Estado que no nos está permitiendo estas condiciones. Y es importante también saber quejarnos, pero también saber actuar. Aprender a criticar, aprender a pensar qué es lo más lindo que puede dar la universidad, que creo que es hasta lo más importante que yo me llevo. Esta crítica constante que yo me he permitido y que la universidad me ha permitido a través de esto, docentes calificadas, vínculos muy inteligentes, como comprender que la profesión tiene mucho para dar y que en esto que tiene mucho para dar, ustedes como estudiantes deberíamos estar todas movilizándonos por estas luchas. Que nos juntemos, que construyamos juntas, que construyamos juntos, que la profesión no se saca sola, que nadie se salva solo y que es muy importante tener un cuerpo crítico, armado y comprometido para quejarse, pero también para cambiar, como organización civil, pero como profesionales también. Buenísimo. Genial. ¿No? Y qué bueno que a través de estos programas igual uno puede ir dándose cuenta que hay compañeros de trabajo social que también se movilizan en otros países y también se puede replicar eso mismo acá en nuestro país. Así que perfectamente, si está dando resultados en otros lugares, también se puede traer para que las movilizaciones en Chile terminan, ¿tú sabes cómo? Sí, manifestación, Manifestación, desmanes, y ahí termina vandalismo. todo. Vandalismo, y es como... Sí. ¿Y cómo es allá en Chile? ¿No funciona ninguna organización? No, sí funciona la organización. Sí, funciona la organización. El tema es que, por ejemplo, para movilizar a masas, hoy en día, después como del estallido social que nosotros tuvimos en Chile, es como que manifestación que hay es, detrásito vienen los desmanes, los delincuentes, y al final ensucian la lucha que uno tiene, que quizás se moviliza pacíficamente, pero siempre terminan ahí piedras para allá, los carabineros ahí dispersando todo, lacrimógenas para allá, piedras para acá, así como todo mal. Sí. Yo tengo una... desde el estallido social. Claro, yo tengo una pregunta también. Adelante. Entendiendo que estamos cercanos al fin, quiero saber cómo se trata la profesión desde el género allá en Chile y cómo se vive el impacto de feminización que tienen, teniendo a dos varones. Está bueno también escuchar esta perspectiva. Wow. Cómo impacta que sea una carrera feminizada y que la mayoría seamos mujeres y por qué somos mujeres en siempre puestos de cuidado. ¿Cómo lo ven ustedes? Mati, ¿le partís tú? Porque yo tengo una visión muy bien crítica de esto. Dale tú. En mi caso, yo no he tenido mayor complejidad en torno a cómo se lleva
el uno ser hombre y estar dentro de una profesión que es mayoritariamente de mujeres, obviamente. Pero no, en mi caso, no he sentido así como presión, discriminación en cuanto a eso, así como en ese aspecto, sino que los cursos en los que he estado, porque yo hice el técnico en servicio social, después seguí con la carrera profesional, ¿ya? Entonces, con los cursos, diversos cursos que he estado, porque ahí hice convalidación de ramos, y llegué a la universidad y estuve con los de primero, de segundo, tercer año, así como de una. Entonces conocí hartos cursos. Y no, o sea, mayoritariamente las compañeras como que se refugiaban mucho en mi persona, así como porque todas decían eso, viene con una mentalidad diferente, conceptos diferentes, ya que es hombre, entonces nos podemos complementar, decían. Entonces, siento que igual el venir de una profesión que es mayoritariamente mujeres, también a uno como hombre te hace pensar dentro del mundo feminista, por así decirlo, ¿ya? Te da una realidad mucho más amplia y una visión más de género, perspectiva de género. Te crea esa perspectiva de género, te agudiza ese enfoque. Entonces, eh, tú como hombre ya no piensas así como antiguamente, como tus El padres machismo arraigado. te han criado con ese machismo, con ese patriarcado, como que se derriba un poco esa, esa estructura, o no sé cómo llamarlo, pero es como que no sé si se entiende. Sí, sí, o sea, pues yo por lo menos entiendo. Ujú. Y, No sé cómo es el caso tuyo, Mati, no sé si... yo, mira, a ver, es que una parte está el tema universitario y otra cosa es la Ujú. sociedad. Me ha tocado escuchar o ver comentarios. ¿Qué estudias? Trabajo social. Ah, va a andar con la cartera, visitando, eh, visitando a las casas, por ejemplo. Todavía está como ese enfoque asistencialista del trabajo social, que es una carrera exclusiva para mujeres. Y si un hombre la ejerce, o es homosexual, o cualquier otro tipo de cosa. Estudiantilmente tuve la suerte de ser delegado de mi curso, siendo casi el único hombre, porque habíamos dos. Y el que y la otra persona nunca iba a clases. Entonces, la chica me eligieron a mí como su representante ante la universidad. Entonces, por ahí tuvo un lado más participativo, digamos. Ellas no quisieron como tomar el bando, pues, siendo que es una carrera mayormente de mujeres, ¿no? Me lo dejaron a mí, entonces por ese lado tuve suerte, pero sí, todavía está ese, no sé si paradigma, o cómo se le puede llamar, de que el trabajo social es para mujeres. De hecho pasa mucho que yo he escuchado así como que tú hablas de la profesión y es como, ¿Mm? trabajadora social. Y lo asocian al rol de la mujer, po. Es como, o la visitadora social. Y es como, no, trabajo social, yo no. No, Y uno visitadora tiene social que no, igual, trabajo social. Y ahí tiene cuando que uno ir tiene cambiando. que a hablar de la historia del trabajo social, del proceso de reconceptualización, Eso. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Sí. total. Ujú. Yo puedo sumar algo desde mi perspectiva Adelante. como mujer y como uruguaya. Sí, es muy, muy chocante para mí, porque claro, Ujú. yo estoy desde el otro lado de la mecha y claro, primero, claro, como cómo se toma a las masculinidades dentro de las profesiones feminizadas, así como cómo se Ujú. las toma a las eh, mujeres en las profesiones masculinizadas, es un problema, Ujú. siempre hay alguna tensión. Desde acá, de Uruguay, surge como esto bueno, reivindicarnos como mujeres, no desde el palo que sí lo entiendo, no desde el palo de si son todas trabajadoras sociales, sino como, ok, es una carrera feminizada, vamos a hablar propia, o sea, vamos a utilizar
propiamente nuestro lenguaje. Como nosotras lo damos vuelta y en lugar de utilizar trabajadores sociales, sí, entendiendo las masculinidades, decimos, ok, vamos a tomar esto como una lucha. Vamos a tomar esto porque somos una carrera feminizada, porque estamos otorgados a los cuidados, porque siempre fue para las mujeres, porque siempre, nada, como estas luchas también nos permiten decir, bueno, yo me quito de este rol de sí, soy mujer, pero por otro lado soy mujer y lucho porque esta carrera también haya varones, porque en esta carrera también está brindada solamente para los cuidados, entonces claramente vamos a estar las mujeres. Y cómo esto, de que vos comentabas, siempre el varón termina siendo quien parte el bacalao y qué importante también cuestionarlo y qué importante también como tenerlo en cuenta para nuestras propias referencias. Bueno, de los grados más altos de nuestra carrera, no hay mujeres y es una carrera feminizada. Entonces, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo son esos? ¿Cuál es la procesualidad de esos hechos? O sea, no se entiende. Entonces, claro, como poder cuestionarlo y durante toda la instancia yo hablo en femenino por una lucha política, porque yo entiendo que el lenguaje es político y porque yo lo trato desde esa mirada, no desvalorizando, sino desde el lado de la lucha y de las futuras conquistas que podamos tener las feministas. Sí, no se entiende. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero muchas gracias por la entrevista, estuvo buenísimo. Sí, no, entretenido y interesante ahí poder ir viendo estas visiones que al final nos acercan aún más como compañeros de profesión y como obviamente latinoamericanos. Totalmente. Sí, saludo a esta instancia, agradezco la invitación y espero que les sea próspero el espacio, siendo la segunda. Nada, encontré mucha comodidad y mucha calidad en sus palabras y espero que nada, puedan seguir creciendo y que inviten a otras compañeras, así las puedo ver. Por supuesto. Obvio. Vamos a estar en distintos laditos por ahí. Sí. Oye, Mati, mira, gracias. Y nos vamos a despedir con un comentario. Un comentario ahí, mira. Sí. Dale. Qué importante poner en común los problemas y sentires que atraviesa el trabajo social en la región, para darnos cuenta que América Latina necesita comunicarse y unirse. Súper clara, Catalina. Un gusto escucharle. Dice Abril Onel. Sí. Qué genial. Sí. Así que, bueno, dejamos la invitación hecha para que nos sigas viendo en futuros programas entonces y obviamente más adelante si quieres volver a estar con nosotros, bienvenido sea. Muchas gracias. Tenemos mucho de qué hablar, así que va a existir una nueva oportunidad en que pueda estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, agradecer a la gentecita que estuvo comentando también. Desde Argentina nos vieron harto, así que se agradece. En algún momento quizás podamos contactar ahí a gente de allá también. Así que se agradece el apoyo a la gente que nos estuvo viendo y recuerden que el material después se sube a YouTube. De hecho, ya tenemos disponible en YouTube la entrevista con Cayo, la entrevista anterior, así que próximamente va a estar una entrevista con Catalina en nuestro canal de YouTube. Así que atentos también por ahí. Y como siempre, Mati, muchas gracias por apañar. Como siempre, este espacio es mío, tú estás de... No. Ya. Tú estás de agregado. No. Termina tú entonces. No, de esta manera llegamos al final, chicos y chicas. Dale las gracias a Catalina, gracias Mati, y nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Latidos Sociales. Adiós. Chao, gracias. Gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube @atuservicio CL. Nos vemos en el próximo capítulo.